Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro canal. ¡Qué alegría teneros por aquí! Espero que estéis teniendo una semana fantástica, llenita de energía positiva y preparándoos para un año nuevo espectacular. Porque precisamente de eso vamos a hablar hoy, de un año nuevo y de dos personas que nos tienen completamente enganchados, Demet Özdemir y Can Yaman. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un rumor que ha estado circulando como la pólvora en redes sociales y en la prensa del corazón turca. Un rumor que, de ser cierto, nos llenaría de alegría y esperanza a todos los que seguimos de cerca la historia de Demet y Can. ¿De qué estoy hablando? Pues nada más y nada menos que de un posible reencuentro, una escapada romántica de Año Nuevo en un lugar mágico, Uludağ. Sí, lo habéis oído bien. Uludağ, esa preciosa estación de esquí en Turquía, podría haber sido testigo de un inesperado reencuentro entre nuestros dos protagonistas favoritos. Antes de que os emocionéis demasiado y empecéis a imaginaros escenarios de película, quiero dejar claro que por ahora, esto es solo un rumor. No hay confirmación oficial por parte de Demet, Can, ni sus respectivos representantes. Pero como sabéis, donde hay humo, suele haber fuego y las pistas que hemos estado recopilando son, cuanto menos, interesantes. Pero antes de entrar en materia, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas, chismes de famosos y por supuesto, todas las novedades sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido que te guste. Y si ya eres parte de esta gran familia, bienvenido de nuevo. Me encanta tenerte por aquí. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué es lo que ha desatado este torbellino de rumores? Pues bien, todo comenzó con algunas fotos y vídeos publicados en redes sociales. Por un lado, vimos a Demet, radiante como siempre, disfrutando de unos días en la nieve. En sus publicaciones aparecía esquiando, bebiendo chocolate caliente y disfrutando del paisaje nevado. Hasta ahí, todo normal. Demet es una persona activa y le encanta disfrutar de la naturaleza. Sus publicaciones siempre son una bocanada de aire fresco, irradiando alegría y espontaneidad. Incluso podemos ver en sus ojos esa chispa de aventura que tanto la caracteriza. Pero la cosa se puso interesante cuando, casi al mismo tiempo, empezaron a circular imágenes de Can Yaman, también en la nieve. Al principio, nadie relacionó ambas cosas. Can, como sabemos, está muy ocupado con sus proyectos en Italia y a menudo comparte fotos de sus viajes y entrenamientos. Su vida en Italia parece ser un torbellino constante de compromisos, pero a pesar de ello, siempre encuentra un momento para conectar con sus seguidores. Sus publicaciones suelen ser una mezcla de trabajo y ocio, mostrándonos su lado más profesional y a la vez, su pasión por el deporte y la vida activa. Sin embargo, en esta ocasión, las fotos en la nieve llamaron la atención por algo más que su atractivo físico. Sin embargo, algunos fans con ojo de lince empezaron a notar ciertas similitudes entre los paisajes que aparecían en las fotos de Demet y Can. No eran solo montañas nevadas genéricas, sino que había detalles que no podían ser ignorados. La forma de las montañas, los tipos de árboles, incluso la iluminación, eran sospechosamente parecidos. Los fans más acérrimos, aquellos que han seguido cada paso de sus carreras y de sus vidas personales, empezaron a comparar las imágenes con lupa. Analizaron la inclinación de las laderas, la distribución de los pinos, hasta el color del cielo en diferentes momentos del día. Fue una investigación digna de un detective privado, pero con un objetivo mucho más romántico, descubrir si Demet y Can estaban, en efecto, en el mismo lugar. Fue entonces cuando la teoría de Uludağ empezó a cobrar fuerza. Uludağ es un destino popular para los amantes del esquí y el snowboard en Turquía, y es relativamente fácil llegar desde Estambul, donde vive Demet. Además, Can ha expresado en el pasado su amor por la nieve y los deportes de invierno. Él mismo ha compartido en varias ocasiones su afición por el esquí y el snowboard, demostrando que no solo es un actor talentoso, sino también un deportista consumado. Pero las similitudes en el paisaje no fueron el único factor que alimentó el rumor. Algunos fans también notaron que Demet y Can dejaron de publicar contenido en sus redes sociales durante un periodo de tiempo similar. Este silencio repentino en sus redes sociales, tan activas normalmente, fue la chispa que encendió la mecha de la especulación. Esto, por supuesto, podría ser una simple coincidencia. Ambos son personas muy ocupadas y es normal que a veces se tomen un respiro de las redes sociales. La presión constante de estar siempre conectados y de compartir cada aspecto de sus vidas puede ser agotadora,
y es comprensible que necesiten desconectar de vez en cuando. Pero, ¿y si ese respiro fue para disfrutar de unos días juntos lejos del foco mediático? ¿Y si decidieron aparcar sus teléfonos y sumergirse en la magia del momento, disfrutando de la compañía del otro sin la necesidad de compartirlo con el mundo? Además de todo esto, hay que tener en cuenta el contexto sentimental de Demet y Can. Aquí es donde la historia se pone aún más interesante, porque entramos en el terreno de los sentimientos y las emociones, un terreno que, como sabemos, puede ser muy complicado y confuso. Como sabéis, su relación en el pasado fue muy intensa. Trabajaron juntos en la exitosa serie Erkencikus, donde su química en pantalla traspasó la realidad. La serie fue un fenómeno global, catapultándolos a la fama internacional y consolidándolos como una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su interpretación de Can Divit y Sanem Aydın fue tan convincente que era difícil no creer que su amor era real. Durante mucho tiempo se rumoreó que estaban juntos fuera de la serie, aunque nunca lo confirmaron oficialmente. Las revistas del corazón y los programas de televisión se llenaron de especulaciones sobre su relación, alimentando la fantasía de sus fans. Aunque ellos nunca lo confirmaron, las miradas cómplices, las sonrisas tímidas y la palpable conexión entre ellos eran suficientes para mantener viva la esperanza. Después de Erkencikus, sus caminos se separaron y ambos siguieron con sus vidas, pero la llama de la esperanza nunca se apagó del todo para muchos de sus fans. La idea de que pudieran volver a estar juntos siempre ha estado presente en el imaginario colectivo. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en 2022, pero lamentablemente su matrimonio no duró mucho y se divorciaron en 2023. Este hecho, sin duda, abrió un nuevo capítulo en su vida y reavivó las esperanzas de aquellos que sueñan con su reencuentro con Can. Su divorcio fue un golpe duro para sus fans, pero también una oportunidad para que ella reconstruyera su vida y encontrara la felicidad. Can, por su parte, estuvo comprometido con la periodista italiana Diletta Leotta, pero su relación también terminó. Su relación con Diletta Leotta fue muy mediática y parecía que finalmente había encontrado la estabilidad en el amor. Sin embargo, como suele ocurrir, las cosas no siempre son lo que parecen, y su compromiso terminó de forma inesperada. Ambos están actualmente solteros, lo que por supuesto alimenta aún más las esperanzas de un reencuentro. Y aquí es donde entra en juego la magia del año nuevo. Un momento para reflexionar sobre el pasado, hacer balance de lo vivido y mirar hacia el futuro con optimismo y esperanza. ¿Qué mejor momento para un reencuentro romántico que la Nochevieja? Un nuevo año, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. La idea de Demet y Can celebrando juntos el año nuevo en un lugar mágico como Uludağ es, sin duda, muy atractiva. Es una imagen que evoca romance, aventura y la posibilidad de un nuevo comienzo juntos. Pero, como dije al principio, todo esto son solo rumores. No hay pruebas concretas que confirmen que Demet y Can estuvieron juntos en Uludağ. No hay fotos que los muestren juntos, ni testigos que puedan corroborar la historia. Todo se basa en especulaciones y en la interpretación de algunas pistas que podrían ser simplemente coincidencias. Podría ser que ambos eligieran ese destino de forma independiente, o que simplemente se trate de una elaborada fantasía de los fans. Sin embargo, hay algo que no podemos negar: la conexión entre Demet y Can es innegable. Su química en pantalla era palpable, y muchos de sus fans creen que su historia de amor no ha terminado. La idea de que puedan estar juntos de nuevo llena de ilusión a mucha gente. Es una esperanza que se alimenta de la nostalgia, del recuerdo de aquellos momentos mágicos que vivieron juntos en Erkencikus. Personalmente creo que es importante tomarse estos rumores con cautela. Es fácil dejarse llevar por la emoción y empezar a imaginar escenarios idílicos, pero también es importante recordar que Demet y Can son personas reales con sentimientos reales. Necesitan espacio y privacidad para tomar sus propias decisiones, sin la presión constante de los medios y los fans. La presión constante de la opinión pública y las expectativas de sus fans pueden ser abrumadoras, y es importante respetar su derecho a tomar sus propias decisiones. Pero al mismo tiempo, no podemos negar que nos encantaría verlos juntos de nuevo. Son una pareja que ha hecho historia en la televisión turca, y su conexión es algo especial. Su talento y su carisma los han convertido en estrellas internacionales, y su historia de amor, real o ficticia, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Quién sabe, quizás el destino tenga planes para ellos. Quizás Uludağ fue el escenario de un reencuentro secreto que marcará el inicio de una nueva etapa en sus vidas.
Solo el tiempo dirá qué hay de cierto en estos rumores. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier pista que pueda surgir, y os mantendremos informados de todas las novedades. Y por supuesto, seguiremos disfrutando de su talento y apoyándolos en sus respectivos proyectos. Estaremos aquí para celebrar sus éxitos y para apoyarlos en los momentos difíciles. Así que, para resumir, el rumor de un posible reencuentro de Demet y Can en Uluda durante el Año Nuevo ha generado un gran revuelo en redes sociales. Aunque no hay confirmación oficial, las similitudes en las fotos y vídeos publicados por ambos, así como el contexto sentimental de sus vidas, han alimentado las esperanzas de sus fans. Es importante tomarse estos rumores con cautela, pero también es innegable la conexión especial que existe entre Demet y Can. La verdad, como siempre, está en algún lugar entre la realidad y la fantasía. Gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado tanto como yo investigando este tema. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Demet y Can estuvieron juntos en Uluda? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras teorías. Nos encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndote las últimas novedades sobre tus series y celebridades turcas favoritas. Sin vosotros, nada de esto sería posible. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis un feliz año nuevo. Adiós.